Otra pregunta, ¿se puede perder la salvación? ¿Y cómo podemos hablar de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? ¿Se puede perder la salvación? No. Ahora, ¿Está de acuerdo? No. No. Bueno. hermanos, lo primero que habría que definir qué es la salvación para ver entonces si se puede perder. ¿Qué es la salvación? La salvación es que la justicia perfecta de Cristo es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Consecuentemente, si la salvación se pudiera perder, entonces la justicia de Cristo no es suficiente. Dios es soberano, es verdad. El hombre es responsable, también es verdad. Pero entender cómo funcionan esas dos cosas al mismo tiempo, yo creo que en el cielo tal vez tendremos un mejor entendimiento de eso. Yo debo creer lo que la Biblia enseña tal cual la Biblia le enseña, y la Biblia dice que Dios es soberano y el hombre es responsable. Por ejemplo, dice la palabra de Dios claramente que es Dios que da la fe. La fe es un don de Dios. Lo vemos en el famoso texto de Efesios capítulo 2. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es un don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. En Hechos capítulo 18, cuando el apóstol Pedro tiene que dar un reporte a los creyentes judíos que estaban alarmados porque Pedro fue a la casa de Cornelio, y Pedro les narra lo que había pasado en Hechos capítulo 10, dice en Hechos 11 que ellos dijeron que se sorprendieron diciendo: hasta los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces es Dios que da el arrepentimiento, pero es el hombre el que cree y es el hombre que se arrepiente. Dios no cree por mí ni se arrepiente por mí. Dios me da el don de la fe y Dios me da el don del arrepentimiento. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios me ha dado el don de la fe? Porque creí. ¿Cómo yo sé que Dios me dio el don del arrepentimiento? Porque me arrepentí. Bien, ¿cómo yo sé que Dios me está preservando? Porque yo estoy perseverando. Esa es la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Una persona que no está perseverando y está viviendo como un impío y dice: no, pero yo creo en la perseverancia de los santos, probablemente esté engañado, camino al infierno. Esa persona no cree en la perseverancia de los santos, cree en la perseverancia de los impíos. Y los impíos no perseveran. Los impíos van camino al infierno. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos en la perseverancia de los santos, los que dan muestras de que son verdaderos creyentes. ¿Y qué pasa con esas personas que profesaron un tiempo la fe y ahora ya no profesan la fe? ¿Perdieron la salvación? No, nunca la tuvieron. En primera de Juan capítulo 2 versículo 19 dice claramente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que no hay cristianos descarriados, hay personas que nunca estuvieron en el carril. En Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: pero Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no profetizamos. Y entonces les declararé: yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes nunca fueron míos, ni cuando estaban profetizando, ni cuando estaban haciendo milagros, ni cuando estaban echando fuera demonios. Ustedes nunca fueron míos. Así que un verdadero creyente no se puede perder, porque es la justicia de Cristo la que está puesta en su cuenta, y no soy yo que me aferro al Padre, es el Padre el que me tiene aferrado a mí. Juan capítulo 10 versículo 27 en adelante dice: mis ovejas no se pueden perder, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Dios nos tiene aferrados y no hay forma de que Dios nos suelte la mano. Muy bien. O como dice Juan en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, eso sería lo más natural. No, en esto consiste el amor. En que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación
por nuestros pecados. La palabra propiciar significa aplacar la ira. Aplacar la ira. Cristo aplacó la ira de Dios, recibiendo en la cruz el castigo que justamente merecíamos por nuestros pecados. Así de sorprendente es el amor de Dios. De tal manera. Ese es el entendimiento del Evangelio, el combustible que impulsa nuestro amor por Dios. Nosotros le amamos a Él, primera de Juan 4:19, porque Él nos amó primero. Es que Él tenía que tomar la iniciativa, y cuando nosotros entendemos el amor de Dios, ese amor de Cristo nos constriñe, nos presiona. El amor de Cristo encausa nuestro amor. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Antes, tú y yo vivíamos para nosotros mismos. Pero entendiendo el amor de Cristo, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ahora, ese amor de Dios no solamente es el combustible de nuestro amor a Dios, es el combustible de nuestro amor unos por otros. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido. Es que es imposible, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y más abajo dice Juan en ese mismo pasaje, primera de Juan 4:20, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al que puede ver y palpar, ¿cómo puede amar a un Dios que no ve? Y nosotros hemos recibido este mandamiento. No es una sugerencia, no es una opción. El que ame a Dios, que ame también a su hermano. Déjame hacerte una pregunta. ¿De verdad hay alguien a quien tú no puedas amar? Pero ¿quién tú te crees que eres? ¿De verdad hay alguien que tú no puedas perdonar? Tú no entiendes el Evangelio. De verdad, tú no sabes quién eres tú. Tú no entiendes el hecho de que el Dios del cielo, perfectamente santo, perfectamente justo, haya decidido amarte a ti. Yo no estoy diciendo que tú no eres creyente. Tal vez lo eres, pero tienes un entendimiento defectuoso del Evangelio que te va a llevar a una vida cristiana defectuosa. Y tal vez, si es verdad que, porque una cosa es tener dificultad para amar. Ahora, si tú no puedes amar, no, entonces sí tú vas camino al infierno. Y es mi deber decírtelo. Es mi deber decírtelo, tú vas camino al infierno. Tú no entiendes el Evangelio. Porque en primer lugar no entiendes qué fue lo que sucedió en la cruz. Lo que tenemos aquí es un recordatorio a los cristianos, es un recordatorio a los creyentes de la iglesia en Roma y a todos nosotros del estado en que nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Este reporte radiológico consta de dos partes. La primera contiene dos declaraciones generales acerca de la condición espiritual de la raza humana, versículos 9 y 10, mientras que en los versículos 11 al 18 encontramos 6 manifestaciones específicas de los estragos que el pecado ha causado en el asiento mismo de nuestra personalidad. Veamos entonces en primer lugar las dos declaraciones generales. Romanos capítulo 3 versículo 9, Pablo se pregunta: ¿qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los paganos? ¿Somos nosotros los judíos mejores que el mundo grecorromano a nuestro alrededor? Dice él: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Primera declaración: todos están bajo pecado. Noten, mis amados hermanos y amigos que están aquí, que allí no dice simplemente que todos cometemos pecados, como si se tratara de algo incidental en nuestras vidas. Una frase que la gente usa mucho es: bueno, nadie es perfecto. Cuando tú le llamas la atención a alguien, nadie es perfecto.
Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo dice en este pasaje es que todos los seres humanos, sin excepción, nacen bajo pecado. Es decir, están sometidos a una esclavitud. Mis amados hermanos, nosotros pertenecemos a una raza de gente esclavizada al pecado. Por supuesto, el pecador no se ve a sí mismo de ese modo, porque el pecado astutamente opera a través de la propia voluntad del pecador, de manera que el pecador siempre hace lo que él quiere hacer. Cada vez que el pecador actúa de su propia voluntad, y consecuentemente él piensa que es un hombre libre, porque él hace lo que le da la gana. Pero lo que la Biblia enseña es que la voluntad ha sido esclavizada al pecado. Por lo tanto, siempre lo que el pecador quiere hacer está regido por algún principio pecaminoso, aun cuando lucha con el pecado. Un hombre puede decidir no ir a un prostíbulo, por ejemplo, porque quiere cuidar su reputación, porque quiere guardarse de una enfermedad, por muchísimas razones que no son la gloria de Dios. Así que aún el principio que lo mueve a guardarse del adulterio, a guardarse de la fornicación, no es precisamente lo que la Biblia llama una buena obra, como veremos en un momento. Es un principio egoísta el que está funcionando detrás. Consecuentemente, todos tenemos un serio problema legal delante de Dios, porque violamos constantemente su voluntad. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos estamos bajo pecado, no hay justo ni aún uno. Ese es el veredicto que ya fue emitido en la Suprema Corte de Justicia del Universo. Este tema tiene que ver con la pregunta del pecado original. Y la doctrina de la depravación total refleja el punto de vista reformado del pecado original. Ahora, este término pecado original es a menudo malentendido en sectores populares. Algunos simplemente asumen que el término pecado original debe referirse al primer pecado, el original, el que todos hemos copiado en mil maneras distintas en nuestras propias vidas, que es el primer pecado de Adán y Eva. Pero ese no es lo que se conoce históricamente en la iglesia por doctrina del pecado original. Más bien, la doctrina del pecado original define las consecuencias para la raza humana de aquel primer pecado. Y casi todas las iglesias que históricamente han tenido un credo, una confesión, han acordado que algo muy grave le pasó a la raza humana como consecuencia del primer pecado, que el primer pecado produjo pecado original, es decir, como resultado del pecado de Adán y Eva, toda la raza humana cayó. Y por eso nuestra naturaleza como seres humanos desde la caída es una naturaleza que ha sido influenciada por el poder del mal. Como David declaró en el Antiguo Testamento: oh Dios, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él no estaba diciendo que era pecaminoso que su madre y su padre tuvieran hijos, ni estaba diciendo que había hecho algo malo por haber nacido, sino que estaba reconociendo la condición caída del ser humano. Esa condición caída que fue parte de la experiencia de sus padres, esa condición caída que trajo él mismo a este mundo. Así que el pecado original tiene que ver con la naturaleza caída de la humanidad. La idea es que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Somos por naturaleza
pecadores. Todos hemos escuchado el axioma no hay nadie perfecto. Podríamos mejorar un poco eso al decir no solo que nadie es perfecto, sino que nadie siquiera está cerca de la perfección. Y así, la doctrina de la depravación total describe y define un punto particular del pecado original. Lo que este punto enseña no es que el hombre es tan malo como él puede ser. No, porque no importa cuán malo yo sea, yo siempre pudiera ser más malo de lo que soy. La enseñanza básica de este punto es que todas las facultades del hombre han sido afectadas o fueron afectadas por la caída. Y estuvieron y están teñidas por el pecado. En otras palabras, yo no puedo pensar de manera pura, porque no tengo una esencia pura. Yo soy justo, declarado justo por Cristo al creer en Él, y al mismo tiempo soy pecador, de manera que el pecado no es simplemente algo que yo hago, es algo que yo soy, lamentablemente. No puedo tener motivaciones puras, no puedo tener intenciones puras, no puedo hacer nada perfectamente. ¿Y a qué se debe eso? A una incapacidad que heredamos cuando nosotros caímos, porque nos quedamos con una naturaleza pecadora que esclavizó la voluntad, que oscureció el pensamiento, que endureció el corazón. Y aunque nosotros hemos sido regenerados en el Espíritu, nosotros permanecemos con pecados remanentes en nuestra naturaleza, y esos pecados remanentes hacen que yo continúe queriendo hacer una cosa y no pudiendo hacerla, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 6, y otras veces no queriendo hacer una cosa y terminando haciéndola, como también afirmó el apóstol Pablo. De hecho, Pablo escribió a los Gálatas y le dice en 5:17 que nosotros tenemos deseos de la carne y deseos del Espíritu, con E mayúscula. Los deseos de la carne, dice Pablo, se oponen a los deseos del Espíritu. E inmediatamente después hay una coma y dice, por eso no podéis hacer lo que queréis. No puedo hacer lo que quiero muchas veces. ¿Por qué? Porque tengo deseos de la carne que se oponen, que me hacen resistencia. Y entonces es a ese concepto a que se refiere la enseñanza de depravación total. Mi mente quedó tan afectada que, como hemos hablado en otras ocasiones, Romanos 6, Romanos 7, me habla de que la mente del hombre pecador no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede. De esa misma manera, ¿verdad? Nosotros tenemos un texto en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25 y 26, donde Pablo le dice a Timoteo que trate con mansedumbre a aquellos que se oponen, por si acaso Dios le concede el arrepentimiento y que puedan escapar del lazo del diablo que lo tiene atado para hacer su voluntad. Ahí lo tienes. O sea, estoy atado todavía de alguna manera a esa consecuencia que heredé de Adán y Eva. Y como estoy atado, alguien tiene que venir a hacerme libre. Al que el Hijo del Hombre hace libre, será verdaderamente libre, proclamó el Señor Jesucristo. ¿Por qué tiene que hacerme libre? Porque no soy libre. ¿Y por qué no eres libre? Porque yo tengo una inhabilidad total, incapacidad total, depravación total, dicho de otra forma, para poder entonces actuar libremente. Cristo me liberta, pero hay una libertad que yo no tengo completamente. ¿Por qué? Porque sigo siendo influenciado por el pecado y frecuentemente sigo siendo convencido de pecar antes que obedecer. Por tanto, mi libertad tiene que ser calificada. Depravación total, vital para poder entender incluso la doctrina de la predestinación y la doctrina de la gracia irresistible.